Bienvenidos a su canal El Gordo Octavio. Vamos a seguir analizando principios básicos de electricidad. En este momento vamos a analizar lo que es una resistencia. La resistencia es un elemento pasivo. Digamos que este elemento pasivo llamado resistencia, él se opone al paso de la corriente. Claro, no implica o no quiere decir que por ella no va a pasar, no va a circular corriente. Eso lo he dicho hasta el cansancio en otros videos. Por él circula corriente, pero podemos ver que a medida que ella aumenta, la circulación de corriente sería menor o es menor. De hecho, vamos a poner dos ejemplos para que nosotros lo veamos. La simbología de una resistencia es la que tenemos acá, ¿verdad? Esta es una resistencia R. La corriente que circula, ¿verdad? Vectorialmente nosotros podemos ver que ella circula en un sentido y el voltaje va en otro sentido. Esto nos sirve para nosotros poder resolver problemas eléctricos, ¿verdad? Que se nos presente. Por eso es que es bueno tomar en cuenta el sentido. Tenemos R1, vamos a utilizar una de resistencia de 100 y una de 1000 ohmios para que veamos por qué yo comienzo diciendo que ella se opone al paso de la corriente. O sea, que a mayor cantidad sea el ohmiaje de la resistencia, esta es la unidad de medida, menor sería el paso de la corriente. Vamos a utilizar un voltaje pico de 170 pico. No estamos hablando aquí de voltaje eficaz. Recuerden que yo les dije anteriormente que cuando utilizamos voltaje, para utilizar el voltaje eficaz, uno tiene que dividir el voltaje pico entre raíz de 2. Y eso eso también se explicó, ¿verdad? ¿Cuál es la cuestión? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo de utilizar el voltaje eficaz al voltaje pico? Y es que básicamente se promedia el voltaje pico se promedia y se coloca realmente el voltaje que se utiliza, ¿no? Voltaje eficaz es igual al voltaje pico entre raíz de 2. Explicábamos ahí que es como un promedio, ¿no? Se promedia el voltaje pico y nos queda un valor menor. En este caso el voltaje eficaz nos quedaría en 170, pero vamos a utilizar el voltaje pico porque nos interesa, porque una vez que nosotros transformamos voltaje eficaz, ¿verdad? No queda, o sea, si nosotros vemos una gráfica, un voltaje eficaz, no va a quedar la onda sinusoidal, pero no necesitamos ver cómo queda la onda sinusoidal, porque queremos ver, ¿verdad? Las dos ondas de la corriente y el voltaje en fase, cómo se comporta. Entonces tenemos que analizar el voltaje pico como es realmente, cómo es realmente, ¿eh? El voltaje eficaz se utiliza más que todo cuando nosotros vamos a hacer una actividad o vamos a resolver algún problema y necesitamos por lo menos calcular la potencia y necesitamos cuál es el voltaje promedio, y el voltaje promedio es este. Incluso cuando usted ve que el voltaje, por ejemplo, si usted divide el voltaje pico entre raíz de 2, le va a dar un aproximado de 120 voltios, pero aquí cambia la gráfica porque es como una línea recta en la parte positiva y una línea recta en la parte negativa, porque se promedia. Es como que si usted tuviera 5 valores, 100, 200, 300, 400, 500, suma los 5 valores y lo divide entre 5, eso es un valor promedio. Básicamente es lo que se hace prácticamente con el valor eficaz, ¿ven? Para dar un valor más exacto a la hora de calcular potencia y todo eso. Pero como ya les dije, vamos a utilizar el voltaje pico porque nos interesa ver cómo es realmente, ¿ven? Fíjense, si nosotros queremos resolver este circuito acá, nosotros tenemos acá el voltaje pico. Nosotros decimos que voltaje pico, ¿verdad? Menos el voltaje de la resistencia es igual a 0. Por supuesto, aquí como estamos viendo, ¿no? El voltaje pico que nosotros tenemos aquí en este circuito está prácticamente paralelo con esta resistencia. Esta resistencia puede ser cualquier equipo de la casa, ¿verdad? Si usted ve, estamos en paralelo aquí, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? La misma tensión que yo tengo aquí la voy a tener aquí. Si este voltaje pico es de 170, estamos viendo aquí 170 voltios. Entonces, nosotros aquí podemos ver que si nosotros tenemos eso, que si el voltaje que está aquí es el mismo que está aquí, nosotros pudiéramos decir entonces que el voltaje pico es igual al voltaje de la resistencia. Un aspecto interesante. ¿Por qué nosotros decimos que a mayor cantidad de ohmiaje menor sería la cantidad de corriente? Bueno, eso lo podemos analizar aquí. Nosotros decimos que R1, vamos a utilizar esta R1 que está aquí.
¿verdad? Por la intensidad que es la que circula por todo. Esta misma intensidad que tenemos aquí, la misma que está circulando acá, ¿verdad? En este circuito. O sea, es la misma, ¿no? Está atravesando aquí a la resistencia, como lo vemos acá. Sí, ya hicimos la malla aquí. Entonces, nosotros tenemos este valor acá, el voltaje entre la resistencia 1 es igual a 170 entre R1, que serían 100. Estamos hablando de 1.7 amperios, ¿verdad? Que es la unidad de medida que nosotros tenemos para 1.7 AMP, amperios, ¿verdad? Bueno, lo tenemos acá. Ahora, si nosotros colocamos R2, por supuesto, vamos a colocar acá rápidamente B entre R2, 170 entre 100, de 1000, perdón, vamos a tener 0.17 AMP, amperios. Entonces, bueno, lo que les dije al principio, entre mayor sea la cantidad de resistencia en un circuito, menor sea la cantidad de corriente que circula por él. Que no se nos olvide eso. Ahora, la parte más importante, que es la que yo quiero que nosotros comprendamos, es cómo la corriente y la tensión están dispuestos vectorialmente. Vamos a ver en un eje o sea, porque de ello depende el análisis de nosotros, en cuanto nosotros agreguemos otros elementos, como ya sea una bobina, ya sea un condensador. Nosotros tenemos que ver cómo es que la corriente y la tensión gráficamente pasan por una resistencia. Si es que están en fase, porque están en fase. Y otro aspecto que nosotros vamos a analizar es esto. Fíjense que una resistencia, la resistencia pura, digamos que se maneja un eje esto, cuando estamos hablando de ejes polares, ¿no? La resistencia está a 0 grados. No tiene un grado, nada de eso. La corriente se comporta igual. Nosotros podemos, esta misma corriente que circula aquí, la podemos ver que en un circuito ellos están en fase, están en el mismo eje. Es importante que lo sepamos. Incluso el voltaje que se produce de la resistencia, el voltaje que está aquí, el voltaje VDR, está en ese mismo eje, a 0 grados, si lo ponemos aquí. Acuérdense que este es un eje de coordenadas. Vamos a decir que ese es el mismo que se utiliza el XY. ¿Cuánto hay aquí? Aquí sabemos que hay 90 grados y aquí hay menos 90 grados. Importantísimo que lo sepamos, porque a medida que nosotros vayamos a analizar, después de esto vamos a analizar cómo se comporta ahora en un circuito una bobina y después un condensador. Y es importante que sepamos eso. De repente no lo comprendamos ahorita, pero lo vamos a ver, porque vamos a graficar aquí. Fíjense, vamos a graficar estos dos elementos, el voltaje y la intensidad o la corriente. Supongamos, vamos ahora a cómo es la onda sinusoidal. Vamos a ver el caso de nuestra onda BP, o la voltaje de la resistencia, que es lo mismo. Ya dijimos aquí que voltaje de pico y voltaje, digamos que es lo mismo, ¿no? O sea, pudiéramos hablar de voltaje de la resistencia acá. Digamos que esta es la onda sinusoidal que se va formando, ¿verdad? Que por supuesto tiene 170 pico y menos 170, menos 170. Este es el voltaje que nosotros tenemos acá, ¿verdad? Fíjense de algo, ¿eh? Esta es la parte positiva y esta es la parte negativa de la onda sinusoidal. Lo que nosotros queremos analizar aquí es cómo ahora nosotros calificamos el voltaje y la corriente, ¿dónde está? La corriente sabemos que es menor. Si nosotros la calculamos con respecto a esto, es menor. Pero lo que queremos es observarla, ¿verdad? Fíjense esto. La corriente, aquí nosotros tenemos VDR. Y aquí obtenemos la corriente. ¿Qué es importante que nosotros veamos acá? De que la corriente y el voltaje están en fase. No veamos la amplitud. La amplitud es una cosa, pero lo que están en fase. O sea, cuando estamos en fase, quiere decir que cuando ella parte de 0, aquí tenemos pi medio, aquí tenemos pi, aquí tenemos 2 pi medio, pi, y tenemos
2pi. 2pi-t. Ajá. Entonces, fíjense que esta parte es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿ves? O sea, aquí nosotros tenemos claro entonces de que la corriente en un elemento pasivo como la resistencia, la corriente y el voltaje, ellos están en fase. Ojo, ojo, no estamos hablando de magnitud. Acuérdate que son dos variables diferentes, eso lo hemos dicho. Lo que es la corriente y el voltaje son dos variables diferentes, pero lo que queremos ver es cómo están en fase, ¿ves? Si estuvieran desfasados, quiere decir que uno tuviera movido con respecto al otro. Por ejemplo, si dijéramos que están desfasados, dijéramos que esta parte la onda estuviera por acá o partiera de otra parte. Entonces uno dice, hay un desfase. Pero en una resistencia, ni la corriente ni el voltaje están desfasados, están en fase. Ellos están en fase. Ojo con esto, porque esto nos va a servir para futuros problemas que tengamos que resolver. El factor de potencia. O sea, cuando hablemos de factor de potencia, conocer esto es importantísimo. ¿Por qué la corriente y el voltaje están en fase en un elemento como este, que es la resistencia? O sea, fíjense que los puse acá. Esto también. Fíjate, la resistencia a 0 grados. Fíjate que estamos en está a 0 grados. La corriente también está a 0 grados. Y el voltaje VDR está a 0 grados. Cuando analicemos la otra parte, que viene hablando ahora, vamos a hablar de un elemento pasivo también, pero que es la bobina. Vamos a analizar los desfasajes que hay ahí. No se olviden, suscríbanse al Gordo Octavio, denle like. En el próximo video vamos a estar analizando cómo se comporta una bobina en un sistema de corriente alterna.